Muy buenos días, soy el profesor Carlos Alberto Patiño y estamos en una nueva emisión del programa 360 grados de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a dedicarnos en el día de hoy al tema, a uno de los problemas, de los temas más importantes de la agenda internacional hoy, que es el papel de Irán en el mundo contemporáneo. Un papel que para algunos tiene presencia, firmeza, pero no una gran certeza hacia el futuro. Para tocar este tema nos acompaña en el día de hoy muy especialmente el señor embajador de la República de Irán en Colombia, el embajador Ahmad Pavarjah, y también nos acompaña el ministro consejero Iraj Milani. Buenos días, señor embajador, buenos días, señor ministro. Muchas gracias por su presencia en la Universidad Nacional. Y nos acompaña también el profesor de la Universidad Nacional, quien fuera durante muchísimos años profesor del IEPRI, el profesor Armando Borrero. Profesor Armando Borrero, buenos días, me encanta tenerlo en este programa. Muy buenos días. Para iniciar este programa, veamos este pequeño informe que nos dará un contexto y un pie de debate. Irán, un país de tradición milenaria, hoy se presenta al mundo como un punto clave para entender la compleja geopolítica del Medio Oriente. A 30 años del inicio de la revolución fundamentalista islámica, el proyecto político-religioso de los ayatolás de Teherán se mantiene vigente y es visto por Occidente como la principal competencia en la región. Para algunos, Irán es percibido como un obstáculo para el éxito de la guerra contra el terrorismo que lidera Estados Unidos, debido a que uno de los puntos principales de la política exterior iraní es el apoyo a lo que consideran milicias de resistencia en la Franja de Gaza, Libia, Irak y Afganistán, hecho que es consecuente con el antiamericanismo y antisionismo, mitos fundamentales de la revolución. La creciente influencia de Irán en la región se debe principalmente a tres factores: el beneficio inesperado de los altos precios del petróleo durante el año anterior, un contexto más favorable al discurso antioccidental debido a los errores de Estados Unidos en Irak y Afganistán, y a la elección de un gobierno considerado por muchos como de línea dura, ideológico y conservador. En la actualidad, Irán cuenta con aliados como Siria, Libia y las milicias de resistencia palestina Hezbollah y Hamas. Del otro lado, se encuentra su enemigo natural Israel, flanqueado por una robusta presencia militar de Estados Unidos en Irak, Afganistán y el Golfo Pérsico. Un factor de desestabilización en la región es el proyecto atómico, que Teherán se niega a detener aduciendo que es de uso civil con fines pacíficos, pero que Occidente teme pueda ser utilizado en la construcción de armamento nuclear. El último capítulo de este proceso es la reciente revelación de organismos de inteligencia occidentales que informan sobre una nueva planta secreta de enriquecimiento de uranio en medio de un complejo militar iraní. Es mucho lo que hoy se escucha sobre Irán. Su realidad parece contada solo desde una óptica en la que se presenta como amenaza para la comunidad internacional. Esto ha hecho que la posición del país persa haya sido eclipsada por temores como el de la proliferación nuclear, lo que puede desencadenar malas interpretaciones y medidas apresuradas. ¿Cuál es la realidad? Esto es algo que todavía está por definir y solo el tiempo dará la palabra final. Señor embajador, arranco con una pregunta que me parece clave tratar de entenderla. Irán, después de la revolución de 1979 al día de hoy, 1978 al día de hoy, ¿juega a ser un poder global? ¿Juega a ser un poder global con una presencia fuerte en Asia Central? اجازه بدید که من ابتدا سلام خدمت عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز و مهمان گرامیتون. Si me permite, antes de responder, yo por mi parte también quería saludar a usted y honorable invitado de ese programa, también así a los televidentes de ese programa. همونطور که میدونید ایران یک کشور باستانی است. Tal como usted bien ha expresado, Irán es un país muy histórico. و همواره در طول تاریخ کهن خودش نقش تعیین کننده‌ای در ثبات جهانی و در توسعه دانش و علم داشته. Y que Irán durante su larga historia siempre ha jugado un papel muy importante en la estabilidad mundial y en el desarrollo de la ciencia, tecnología y el arte a nivel mundial. انقلاب اسلامی با شعارهایی به پیروزی رسید که منطبق با فطرت انسانی بود. Pues la revolución islámica en Irán llegó a su triunfo con unos lemas
que se coinciden con las naturalezas de los seres humanos, con la naturaleza del ser humano. برای برقراری عدالت، Para el establecimiento de la justicia, مبارزه با ظلم، la lucha contra la tiranía, فساد contra la corrupción و فقر y la pobreza. به پیروزی رسید. Esos fueron las lemas por las cuales se triunfó la revolución islámica en Irán. در طول 30 سال گذشته ایران این شعارها رو تونسته حفظ کنه. Durante los recientes 30 años, Irán ha logrado mantener esos lemas, esos objetivos. و به همین دلیل تونسته مورد توجه کشورها و مردم کشورهای دیگه باشه. Por eso ha sido epicentro de la atención de muchos pueblos y gobiernos del mundo. از این منظر اگر شما نگاه کنید ایران در طی 30 سال گذشته به عنوان یک کشور تاثیرگذار همواره حضور داشته. Por eso, si lo miran por ese ángulo, a Irán siempre ha sido un país influente en los temas internacionales en el mundo. Profesor Borrero, ¿por qué el programa nuclear de Irán representa tanta discusión? ¿Por qué presenta tanta situación de confrontación del mundo contemporáneo? ¿Porque Irán pretende ser una potencia global? ¿Porque es un programa nuclear peligroso? ¿En qué consiste este debate en el mundo hoy? Yo diría que principalmente es un programa problemático porque es un problema geopolítico importante. Es sobre todo por la región, lo volátil y lo complejo que es el Medio Oriente. Hay muchos conflictos y muchos intereses en el Medio Oriente y la presencia de una potencia atómica puede desequilibrar los equilibrios precarios, muy precarios, que existen hoy en día, ¿no? Entonces eso genera pues aprensiones, sobre todo en Occidente, en el primer mundo, en los grandes consumidores de petróleo. Es una región, insisto, muy volátil. Ahora, a primera vista parecería de justicia que muchos países del mundo accedieran al arma atómica. No podría ser monopolio solo de grandes potencias, a primera vista, pero en la práctica eso haría el mundo mucho más peligroso. La región es compleja. Ya el hecho de que Pakistán sea una potencia atómica introduce un elemento difícil de manejar, sobre todo si Pakistán se convierte en el futuro en un estado fallido. Irán no corre ese peligro. Irán es una nación mucho más homogénea, pues tiene algunas minorías, pero fundamentalmente es homogénea, es mucho más estable políticamente. Pero también el régimen causa aprensiones, y esas aprensiones las causa el hecho de que es más difícil tratar con regímenes que tienen como fundamento ideología o religión. Cuando no hay un Estado laico, los conflictos se pueden presentar no solamente por intereses materiales, los típicos intereses del Estado-nación, sino también por visiones del mundo. Todo eso hace que se mire, pues... Okay. Señor embajador, solo para ilustración a la opinión pública, el programa de energía nuclear no comenzó con Ahmadinejad, el presidente Ahmadinejad lo que hizo fue darle continuidad a ese programa nuclear. ¿Con quién empezó ese programa de energía nuclear? ¿Empezó con Ali Khamenei? ¿Bajo qué gobierno empezó la idea de que Irán necesita construir un programa de energía nuclear? اجازه بدید من به سوال قبلی شما برگردم از مهمان محترمتون. شما اشاره کردید که برنامه اتمی ما یک برنامه خطرناک است. ما این رو قبول نداریم، ما به این قائل نیستیم. اون چی که ما به اون قائل هستیم این هست که برنامه هسته ایران یک برنامه کاملا صلح‌آمیز منطبق با قوانین و مقررات بین المللی و قواعد آژانس هسته‌ای است. Bueno, si me permite, antes de responder toco el tema que el profesor lo mencionó y usted lo planteó sobre el programa nuclear de Irán. De ninguna manera el programa nuclear de Irán no es un programa, digamos, peligroso o amenazante, sino que desde el inicio siempre ha sido un programa pacífica bajo la supervisión y con la colaboración de la Agencia de Energía Atómica. در رابطه با سوال بعدیتون ببینید ما در برنامه هسته‌ایمون یک اجماع ملی وجود داره. Sobre la
siguiente programa tengo que decir que hay sobre el avance del programa nuclear en Irán, hay un consenso nacional. مورد وفاق همه مسئولین کشور و همه احزاب و همه ملت ایران است. Y que sobre ese tema, todo pueblo iraní, todas las tendencias políticas y partidos que están en el escenario político de nuestro país tienen un consenso de adelantar ese, digamos, desarrollo científico en Irán. هدف ایران دستیابی به دانش هسته‌ای صلح‌آمیز است برای مقاصد صلح‌آمیز و برای خدمت‌رسانی بهتر به ملت. Pues el objetivo de Irán en el plan nuclear es el desarrollo de la ciencia nuclear en Irán con los objetivos pacíficos y para el uso pacífico dentro de nuestro país para nuestro pueblo. اون چه که رئیس جمهور فعلی انجام داد در واقع کمک کردن به نیل به این هدف بود. En ese sentido, lo que ha hecho el presidente actual de Irán no era nada más de dar una continuidad para poder, digamos, cristalizar ese objetivo que se comenzó. Profesor Armando, toda la posición que se ha hecho y la exposición la defensa que permanentemente el gobierno iraní ha hecho sobre que su programa de energía nuclear es de uso civil, ¿no se ve un poco contradicho, un poco en cuestionamiento con las revelaciones de las últimas 2 semanas de que había una especie de plantas secretas en las que había en medio de un complejo militar de enriquecimiento de uranio? ¿Esto no es un debate contradictorio? Bueno, no solamente la revelación de la existencia de plantas nucleares adicionales a las ya conocidas, sino hay otro problema en el fondo, es la retórica del presidente Ahmadinejad. En el año 2005, por ejemplo, ante una multitud de estudiantes, planteó que era necesario borrar de la faz de la tierra a Israel. Independientemente de lo que pensemos de la política del Estado de Israel, pues eso genera también cierto miedo sobre el programa atómico iraní. Luego hay un hecho práctico. Cuando se construyen misiles, cohetes con alcance de 2.000 kilómetros, ese tipo de armas solamente tienen sentido estratégico si tienen cabezas nucleares. Un cohete que alcance 2.000 kilómetros para llevar únicamente explosivos convencionales no tiene mucho sentido. Sería una artillería costosísima, ¿no? Y solo tiene sentido si pudiera tener esa posibilidad de llevar cabezas nucleares. Ese tipo de relaciones que hacen los observadores son las que siembran dudas sobre el propósito expresado muchas veces por el gobierno iraní de que su programa nuclear es pacífico, que es para el uso de la energía nuclear en la generación de electricidad y otro tipo de usos que serán en el futuro pues una fuente energética importantísima, ¿no? Y a la que tienen derecho todos los pueblos del mundo. Señor embajador, Irán tiene una posición geopolítica destacable, hoy se ha convertido en una especie de potencia de mediano poder con una influencia muy importante. Uno podría decir que hay incluso 2 escenarios de competencia. Uno, la competencia de Irán dentro del mismo mundo islámico, que es una competencia nada fácil, es una competencia difícil, porque obviamente se enfrenta a países como Arabia Saudita o el mismo Pakistán o la misma Turquía, que son competidores dentro del mismo mundo islámico, y luego pues está toda la competencia con el mundo occidental y con el otro escenario muy importante en el mundo contemporáneo, que es el escenario de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son las prioridades a las que Irán tiene que responder o responde por parejo a todas sus prioridades geopolíticas? ¿Cuáles son las prioridades a las que Irán responde como una especie de potencia emergente? باز اجازه بدید من به سوال قبلی شما برگردم. Si me permite, yo toco la pregunta anterior, antes de. ما هیچ برنامه مخفی در رابطه با برنامه هسته‌ای خودمون نداریم. Nosotros no tenemos ningún programa oculta sobre desarrollo, digamos, de la ciencia nuclear en nuestro país. برای اطلاع بینندگان، شنوندگان و شما من عرض می‌کنم که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما تحت نظارت کامل آژانس هسته‌ای است. Y para la información de ustedes y todas las personas que ven este programa, tengo que decir que todas las actividades nucleares de Irán están bajo la supervisión
y el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. و مدیر کل آژانس 20 بار در گزارش هایی که به شورای حکام آژانس ارائه کرده اذعان کرده که در برنامه هسته ایران هیچ گونه انحرافی از مقاصد صلح‌آمیز وجود نداشته. Y que el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica en 20 ocasiones en los informes que ha presentado al Consejo de los Gobernantes de esa agencia ha ratificado que no se ha observado ningún desvío en las actividades atómicas de Irán, desvío digamos, del tema pacífico de las actividades nucleares de Irán. من به عنوان سفیر ایران در کلمبیا اعلام میکنم در برنامه شما که ایران هیچ گونه برنامه هسته‌ای نظامی نداره. Yo como embajador de la República Islámica de Irán en Colombia ratifico una vez más que Irán no tiene ninguna intención para desviar sus programas pacíficos hacia, digamos, sentidos militares. معتقد هست که داشتن این سلاح و این برنامه هسته‌ای نظامی نه مشروعیت داره و نه ایجاد امنیت میکنه. Al contrario, República Islámica de Irán cree que esos tipos de armamentos hoy en día no tienen ni legitimidad en el mundo y no que puede dar la seguridad para los países. بنابراین به دنبال در واقع حذف کلیه سلاح‌های هسته‌ای از دنیاست و در این رابطه پیشنهادات خوبی رو هم ارائه داده و آمادگی همکاری برای در واقع رسیدن به یک دنیای عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. Y por lo cual Irán ha sido un país partidario de que en el mundo se eliminan todos esos arsenales nucleares que lo tienen grandes potencias probablemente y que colaboran para tener un mundo paz y fuera de, digamos, de bombas atómicas. در رابطه با سوال بعدیتون باید بگم که ایران اصولاً به دنبال رقابت نیست. ایران به دنبال همکاری است. Respecto a la siguiente pregunta, tengo que decir a usted, tengo que expresar de que Irán fundamentalmente no está buscando competencia en la zona o en la región, sino que está en la búsqueda de colaboraciones con los países. و برای نیل به این همکاری پیشنهاداتی رو هم ارائه کرده. Y para poder lograr ese objetivo también ha presentado algunas propuestas en ese sentido. در روزهای گذشته ایران یک بسته ای رو پیشنهاد کرده به کشورهای 5+1. Durante los recientes días, Irán ha presentado un paquete de propuestas al grupo de 5+1, که میتونه مبنای همکاری باشه. la cual puede considerarse como una base para la colaboración. و ما انتظار داریم که در مذاکراتی که فردا بین نماینده عالی ایران و نماینده کشورهای 5+1 برگزار میشه راجع به این مسائل صحبت بشه. Y que nosotros esperamos en las reuniones que se celebrará el día siguiente, mañana, entre altos representantes de la República Islámica de Irán y más los representantes del país 5+1 se pueden discutir, plantear ese paquete de propuestas de Irán. ما فکر میکنیم که راه حل فائق اومدن بر مشکلات جهانی برقراری همکاری است. Nosotros queremos, si queremos superar esos problemas, inconvenientes que existen a nivel mundial, la solución es la colaboración. ما برای اینکه به این همکاری برسیم باید به یک مبانی مشترک برسیم. Y para lograr esta colaboración antes tenemos que tener unas bases comunes, obtener unos pasos comunes de ese acercamiento. و میتونیم در این چارچوب موضوعات مشترکی رو پیدا کنیم و اونها رو زمینه همکاری قرار بدیم به جای اینکه اینها زمینه اختلاف باشه. Y que dentro de ese marco podemos encontrar temas para las colaboraciones y en cambio de tener temas de las discrepancias. Profesor Borrero, en ese contexto, ¿cómo entender el papel, por ejemplo, de Irán en el Medio Oriente y en Asia Central? ¿Irán es hoy un país clave para la estabilidad de la región? ¿Irán es un país clave hoy para entender la transformación de esa región como una transformación vital en el contexto geopolítico global? Sí, claro, es sumamente importante en el Asia Central. Primero, es el país más grande de la región
En segundo lugar, tiene posibilidad de ejercer mucha influencia sobre otras poblaciones de Asia Central por la cercanía cultural. Hay muchos grupos étnicos persófonos en los países de los tan. ¿No? En Afganistán hay una cosa muy interesante, y es que Irán y Estados Unidos podrían tener muchos intereses en común en la zona y no confrontación, si la historia reciente hubiera sido distinta. Para Irán debe ser muy importante la estabilidad de Afganistán y tiene la posibilidad de influir muchísimo más de lo que pueden influir las potencias occidentales en esas poblaciones. Irán puede ejercer un factor de estabilidad también en el Golfo Pérsico. Su cercanía en el plano religioso, por ejemplo, con la mayoría de la población de Irak, ¿no? Su carácter de una sociedad que también tiene población árabe en el Juzistán, en fin, tiene muchas condiciones culturales, políticas para ejercer influencia. Y como digo, si la historia de los últimos 30, 40 años, bueno, un poco más, que las potencias occidentales, sobre todo la Gran Bretaña y los Estados Unidos, cometieron muchísimos errores en Irán después de la Segunda Guerra Mundial. Si la historia hubiera sido distinta, probablemente Irán estaría jugando un papel muy distinto en este momento. Ahora, Irán históricamente tendría que cuidarse mucho más del expansionismo ruso que de otro tipo de peligros. Recordemos que en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó el norte de Irán, ¿no? Es decir, hay una serie de condiciones ahí que harían el juego muy interesante si las potencias occidentales tuvieran una mejor comprensión de la situación del Oriente Medio. Señor embajador, teniendo en cuenta esta respuesta que nos da, este panorama que nos presenta el profesor Borrero, teniendo claro su condición de diplomático, uno puede inferir, uno puede pensar que gran parte de la incomprensión frente a Irán contemporáneo es que el mundo occidental, la cultura del mundo occidental y la totalidad de las fuerzas políticas del mundo occidental no le dan una especie de reconocimiento al papel que la religión juega en la conformación de las estructuras políticas. ¿Eso es posible tenerlo claro frente a las relaciones internacionales? میگه اونا غرب به سر مذهب رو کنار گذاشته و این در منطقه مذهب هستش. آیا این ممکنه که از مثلا موارد کلید برای چیز باشه، این اختلاف باشه و یا میشه اینو نادیده گرفت در این رابطه؟ ببینید ما یک کشوری هستیم که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی هستیم. Bueno, mire, o sea, Irán es un país que casi siempre ha tenido como los principios, los valores islámicos en nuestras sociedades. اما مبنای قضاوت ما و مبنای همکاری ما با کشورهای دیگه بر اساس مسائل مذهبی نیست. Pero la base de nuestra colaboración o nuestra relación con otros países no es base religiosa. ما بر اساس منافع مشترک با کشورهای دیگه برخورد داریم. Sino que nuestras relaciones están basadas en los intereses comunes. و در این چارچوب هست که بسته خودمون رو پیشنهاد کردیم. Pues dentro de ese marco es que Irán se presentó su paquete de propuesta. و ما تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی رو به رسمیت میشناسیم. Y que nosotros reconocemos a nivel mundial esas, digamos, diferencias religiosas y culturales que existen en el mundo. و برای این اساس چارچوب همکاری خودمون رو مشخص می‌کنیم و توقعات خودمون رو تنظیم می‌کنیم. Y a base de ese nosotros coordinamos el marco de nuestras cooperaciones y nuestros deseos en esos tipos de relaciones. Profesor Borrero, ¿podríamos pensar o asumir que esta coyuntura internacional es una coyuntura clave para entender hacia dónde irán las posiciones de las grandes potencias globales con respecto a Irán? Esas últimas conversaciones donde Gordon Brown, Barack Obama, el mismo Medvedev han tenido un papel importante y Irán se ha vuelto el foco de la discusión, sobre todo la última semana. ¿Estamos en una coyuntura decisiva? Sí, en este momento Irán está en el centro
de la política internacional de las grandes potencias. No solamente en Asia, es un problema universal. ¿Y estar en el centro es un logro político? Bueno, sí, el hecho de que un país como Irán alcance ese nivel de importancia es un logro político, pero esos logros políticos a veces son muy difíciles de manejar, ¿no? A veces uno preferiría no lograr tanto éxito, ¿no?, en protagonismo, pero sí, yo diría que esto se está definiendo en estos días y que las consecuencias para el futuro pueden ser muy graves de lo que se decida en este momento en el mundo frente al caso de Irán. Ya de por sí la situación del Medio Oriente es clave en el mundo y ahora se le agrega este ingrediente. Señor embajador, se nos acabó el tiempo, esto se fue rápido, pero ¿cuál sería su conclusión de cierre? ¿Qué puede esperar el mundo de Irán en esta coyuntura precisa en la que se juegan, digamos, realidades globales muy importantes? ما چیزی که انتظار داریم اینه که کشورهای بزرگ حقوق ما رو به رسمیت بشناسن. حقوقی که مبتنی بر قوانین و قواعد جهانی است. Nosotros en esa coyuntura esperamos que los grandes países o grandes potencias reconocen nuestros derechos legítimos, las cuales están basados en las leyes y normas internacionales. و برای حل مسائل جهانی مبنا رو بر همکاری مشترک بذارند. Y para resolver los problemas internacionales, la base será considerado como una colaboración bilateral. و سه موضوع رو و سه عنصر رو مد نظر داشته باشن. Y que tengan tres factores siempre en cuenta. یکی آسیب شناسی گذشته و در واقع عدم تکرار اشتباهات گذشته. Primero, conocer el diagnóstico de las faltas del pasado. ¿Qué pasó en el pasado que se condujo hasta este momento? Esa es la situación. El segundo, tener la buena voluntad. که این همکاری بر مبنای یک همکاری استراتژیک باشه، نه یک اقدام تاکتیکی. Para que esta colaboración será una colaboración real, mutua, no un hecho, digamos una colaboración estratégico, no una colaboración táctico. و نکته سوم که اراده جدی وجود داشته باشه برای همکاری. Y que el tercer punto, que existía una voluntad seria para la colaboración. و در کنار اینها باید یک فرهنگ گفتگو رو هم داشته باشه. Y que al lado de ese deben trabajar sobre una cultura de diálogo. در فرهنگ گفتگو دیگه صحبتی از تهدید و ارعاب وجود نخواهد داشت. En una cultura de diálogo no existirá, mejor digo, la amenaza y las presiones. Borrero, un minuto, su conclusión. Mi conclusión, bueno, que este es un tema fascinante, que buena parte del destino futuro del Medio Oriente se juega en estos días y conservamos la esperanza de que la salida sea la mejor posible para todos los intereses que están en juego en el momento en la región. Muy bien, hemos llegado al final de 360 grados, hoy tocando el tema de Irán con la presencia especial del señor embajador de la República de Irán en Colombia. Los esperamos para una nueva emisión. Muchísimas gracias.